La guerra más mortal y más sangrienta del último año no es la guerra entre Rusia y Ucrania, que es por la que todos pegamos un salto enorme, por la que todos pusimos el ceño y en la que todos estamos depositando la atención. Tampoco es el conflicto palestino-israelí, mucho menos la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, y no digamos la Saudí y Yemen, que también es una guerra sangrienta. Tampoco es China en el Tíbet, ni Rusia en Georgia, ni el Congo, la República Democrática del Congo. Tampoco es Argelia contra Marruecos y tampoco es lo que sucede en Libia. ¿Cuál es entonces la guerra más sangrienta? Bueno, la revista The Economist, esta revista neoliberal, promotora de la ideología londinense, dice que la guerra más sangrienta del último año es la que se está llevando a cabo en Tigray, en la región de Tigray, en Etiopía, que incluso alcanza a coger parte de Eritrea. Se calcula que entre noviembre del año 2020, repito, entre noviembre del año 2020 y noviembre del año 2022, murieron aproximadamente asesinados por los combates de la guerra, que podríamos decir guerra civil, pero que también tiene tintes de guerra regional y de guerra internacional, 600,000 personas, más de 500,000 de personas. La región de Tigray, como podemos observar, se encuentra al norte de Etiopía, está cercada entre Eritrea y Etiopía. Y ustedes me preguntarán, profesor, ¿cuáles son las causas de esta guerra a la que nadie voltea a ver, por la que nadie nos preocupamos? Esta guerra salvaje, atroz, que ya tiene más de 2 millones de damnificados, esta guerra en la que se ven afectadas 90 etnias, que se disputan 11 regiones, en donde vemos literalmente saqueos a pueblos enteros, en donde llegan y desaparecen a 400 o 500 personas a punta de bala, a machetazos, en donde hay torturas, violaciones sexuales en hospitales, ejecuciones, pues, a sangre fría, extrajudiciales, le dicen por ahí, y en donde, casualmente, en donde, irónicamente, al presidente de Etiopía, como es costumbre de la hipocresía de Occidente, antes de que empezara todo este infierno de la guerra civil, me refiero a Abiy Ahmed, este joven brillante, esta joven promesa para Occidente que pondría orden en Etiopía, le habían dado Premio Nobel de la Paz. Parece entonces que el Premio Nobel de la Paz está destinado y está dedicado para aquellos que por el simple nombre y por la frescura de su estilo discursivo y por las promesas de paz, antes de que tomen el poder o apenas iniciando el poder, les dan el Premio Nobel de la Paz, aunque posteriormente se conviertan en verdaderos criminales de guerra o en verdaderos genocidas. Esto es lo que pasa con Abiy Ahmed, quien llegó a la presidencia de Etiopía en 2019. Él encabezaba una coalición gubernamental, ojo, tome nota, se llamaba, fíjese bien, Frente Democrático, que de democrático no tiene mucho, Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope. El pueblo etíope, que se compone de más de 90 etnias, enfrentadas entre sí, disputándose 11 regiones del país. Bueno, pues resulta que a esta coalición de gobierno llamada Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, se le salió de las filas el Frente Popular para la Liberación de Tigray. ¿Cómo explicar esto? Para no confundirles, porque el caso es algo complejo. Digamos que estos funcionarios de alto nivel de Tigray habían estado gobernando Etiopía. Etiopía estuvo en guerra con Eritrea desde 1993. Como ven, Tigray hace frontera con Eritrea. Cuando llega al poder Abiy Ahmed, el Frente Popular para la Liberación de Tigray, se salen de la coalición, lo desconocen, y en la región de Tigray empiezan a hacer lo que se les da la gana. Es decir, las autoridades de la región de Tigray
digamos, por llamarle regionales o estatales, desconocen al gobierno federal, al gobierno etíope, al gobierno nacional, al que Abiy Ahmed justamente lidera, al que le habían dado Premio Nobel de la Paz. Y entonces, en el contexto del COVID, Abiy Ahmed prohíbe todo tipo de manifestaciones políticas y sobre todo que se celebraran elecciones regionales o municipales, cosa que el Frente Popular para la Liberación de Tigray ignoró por completo. ¿Y qué sucedió? Que entraron en un choque armado. Se decía que no iba a durar tanto, que por las fuerzas que tiene el gobierno federal de Etíope, el gobierno nacional de Etiopía, iban a aplastar pronto a los insurgentes. Pero resulta que estos insurgentes, los del Frente Popular para la Liberación de Tigray, estos mismos ya habían sido gobierno antes y prácticamente lo que les dolió es que les sacaran del gobierno, que perdieran posiciones en el gobierno nacional y por eso se refugiaron en su zona en Tigray. Pero el gobierno federal, el gobierno nacional de Abiy Ahmed, porque ustedes dirán, bueno, Abiy Ahmed tenía razón para hacer esta guerra, se tenía que hacer respetar, tenía que hacer válido el voto popular. El problema es que las medidas para controlar y contraatacar a las fuerzas de liberación de Tigray, las fuerzas del Frente Popular para la Liberación de Tigray, se llevó por delante a muchos civiles, llevó a cabo bloqueos y Naciones Unidas señala, por ejemplo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Ayuda a Refugiados señala que gran parte de la responsabilidad de las más de 600,000 muertes en Etiopía, en esta guerra civil que también tiene tintes de guerra internacional, porque también participaron fuerzas de Djibouti y fuerzas de Eritrea, simple y llanamente al no permitir que entraran medicamentos, al no permitir que entrara agua, al no permitir que entrara comida, al no permitir que entraran sueros y demás enseres necesarios para la vida cotidiana, alimentos no perecederos, toallas sanitarias, papel de baño, es decir, productos de aseo personal para las personas. Y al tener centros de refugiados bastante llenos de personas, más de 20,000, por ejemplo, por cada centro, centros con capacidades para 5 o 6,000 personas, tenían hasta 20,000 refugiados, pues básicamente se desordenó el asunto. Pero como en esta zona no hay petróleo, como en esta zona todavía no se descubre grandes fuentes de gas natural, como en esta zona no se puede hablar de un bien tangible en términos de riqueza, ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ni la Unión Europea apuestan por pacificar la región y dejan a su suerte a la población indefensa frente a las milicias armadas en Tigray, pero también frente a la brutal represión del gobierno de Abiy Ahmed. Este gobierno etíope, que había recibido recientemente un Premio Nobel de la Paz y que así termina por tratar y por maltratar a la población, aparte de la población que no necesariamente tenía responsabilidad por lo que hizo esta milicia llamada Frente Popular para la Liberación de Tigray. Y como si no fuera poco para la gente de Tigray, también Eritrea entró al quite, porque cuando la élite política de Tigray era gobierno, estaban en guerra con Eritrea. Ahora que dejaron el gobierno nacional y se fueron a concentrar a la región de Tigray, entonces el gobierno de Eritrea le hizo la guerra a Tigray, ayudándole al gobierno de Addis Abeba, la capital de Etiopía, a dominar a los de Tigray, que resistieron como leones por lo menos 2 años, pero en esos 2 años le causaron muchas bajas al ejército de Etiopía. En esos 2 años también generaron el desplazamiento de millones de personas a Sudán del Norte, a Sudán del Sur, a Somalia, que bueno, de por sí Somalia es un estado fallido, que se divide, ya lo saben, entre la zona de influencia británica, la zona de influencia italiana y la
la zona de influencia de los señores de la guerra. Es decir, estaríamos hablando por lo menos de 3 estados fallidos. Sudán, que se dividió en Sudán del Norte y Sudán del Sur, que por cierto, Sudán, ya lo ven ustedes, también en esta tercera semana de abril del año 2023, estalló también un conato de guerra entre milicianos y entre el ejército de Jartum, es decir, el gobierno nacional de Sudán. Somalia, bueno, ni se diga, Somalia es un desastre de estado, es, digamos, el caso paradigmático de los estados fallidos contemporáneos. Y entonces, ¿en qué situación queda la pobre gente, la población de a pie? Si te quedas en Tigray, o te mata el Frente de Liberación el Frente Popular para la Liberación de Tigray, o te mata el ejército de tu país por considerarte rebelde. Si te vas a Sudán, en Sudán te pueden matar las milicias de Janjaweed, o te pueden matar los cristianos de Darfur. Si te vas a Somalia, en Somalia te pueden matar los señores de la guerra, los piratas somalíes. Y si te vas a Eritrea, en Eritrea te mata el ejército de Eritrea. Estamos hablando ahí sí de gente en verdadero estado de indefensión, y eso no lo ves en los medios de comunicación occidentales, eso no lo ves en los debates del Parlamento Europeo, eso no lo vas a ver en los grandes medios que en este momento ponen su banderita de apoyo a Ucrania, pero que para nada les importa la suerte que corren miles de personas o cientos de miles de personas, si no es que millones. Por lo pronto, repito, entre noviembre del año 2020 y noviembre del año 2022, que se supone que se firmó la paz porque la Unión Africana mandó a 3 expresidentes africanos a gestionar, hablar con el gobierno de Abiy Ahmed en Addis Abeba, y también los mandó a Tigray a que hicieran negociaciones de paz. Y bueno, el Frente Popular para la Liberación de Tigray, al verse acorralado por todos los frentes, puso 8 condiciones que el gobierno de Addis Abeba dijo, sí, está bien. Poco a poco se fue desarticulando. Sin embargo, ese Frente para la Liberación de Tigray todavía sigue dominando el 40% del territorio de Tigray. Es decir, todavía el gobierno de Addis Abeba no gobierna el 100% de los territorios. Pero esta guerra, no la ves ni siquiera en los canales de YouTube, pero lo ves en porque somos un canal serio en el que buscamos informar a la población